Pinche abrazote enorme y un fuerte aplauso a estas dos grandes mujeres que es Susana y Melina, grandes amigas que siempre están preocupadas por el medio ambiente y siguen aferradas a Aquino. Oye, pues coméntanos rápidamente, mi querida Denise Montes, ¿estudiaste enfermería? Estudié medicina. Medicina, para ser exactos. Ahora sí, ¿en qué ejerciste la medicina? Sí, ejercí la medicina. ¿La ejerces todavía o estás en pausa? Mira, como yo estuve estudiando, Ajá. no puedo en sí yo tomar un trabajo como médico. No. Pero Ajá. cuando tú tienes el respaldo de tus profesores, gracias a Dios a mí me respalda la doctora Ofelia, que es la que me dice las cosas que yo puedo realizar y las que no puedo realizar. ¿Por qué? Porque todo eso implica muchísimo respeto y yo respeto muchísimo a mis mentores, a mis profesores, a todas las personas del área de la salud, porque es algo muy delicado. Entonces yo hago labores sociales con las herramientas que ellos me dieron y con con el poco conocimiento o mucho conocimiento que yo tengo. Pero gracias a Dios tengo mucha experiencia porque yo estuve trabajando en pandemia. ¿Trabajaste en pandemia? Años. Creo que fue lo más difícil para todo el personal médico, sí. ¿no? Fue algo muy difícil porque perdimos a muchos compañeros y se perdió mucha gente muy querida. Sí. Creo que a todo mundo nos tocó, pues todo, ahí nos dimos cuenta que realmente éramos todos iguales. Sí. Ahí no había parte de que yo soy más que tú, yo tengo más que tú, absolutamente todo, ¿no? Sí. Platícanos un poquito del trabajo en pandemia, ¿qué estuviste ejerciendo, qué hiciste? Bueno, pues para las personas que me conocen y para las que no me conocen, estuve 2 años trabajando en las brigadas Correcaminos. Las brigadas Correcaminos. Sí, se llamaban Brigadas Correcaminos del Bienestar. Y empezamos a vacunar a toda la población. Primero empezamos con los adultos mayores de 65 años en adelante. Entonces, cuando a nosotros nos llamaron como estudiantes para apoyar con la labor, a los estudiantes nada más les pedían un solo día. Te decían, vas, apoyas ese día y te vacunamos. Sí. Pero no vas a estar dentro del rango de tu edad, no importa, tú solo vas y te vacunan. Entonces yo en aquel entonces yo tenía mucha preocupación por las demás personas, porque a mí me tocaba vivir en carne propia todas las filas que se hacían, cómo llegaban las personas sin poder caminar, algunos con sus hijos, que tenían niños chiquitos, que cuidaban a personas que no podían... ¿Eso lo viviste siendo estudiante? Siendo estudiante. Entonces, afortunadamente yo tenía una muy buena relación con el licenciado Arturo, que en ese momento era el delegado. Entonces, yo le pedí, le supliqué que me dejara quedar. Y él me lo permitió. O sea, el estudiante iba cierto tiempo. El estudiante iba un día y se iba. Y ya, ahí se acababa Él llegaba, decía lo que te iba a pasar, las cosas que tú tenías que hacer, que eran 3 días sin comer mariscos, sin tomar alcohol, y ellos los vacunaban y se iban a sus casas. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa estadía en la pandemia? O sea, supongo que el por qué quedarse, ¿no? Si ya había acabado tu jale. Yo me quedé porque eran unas filas inmensas. Yo jamás había visto algo así como una fila para entrar a un concierto, de gente enferma, de gente que hacía esa fila para que vacunaran a su mamá, a su papá, y luego se regresaban a sus casas a convivir todos, pero sin vacunas. ¿Sí? Entonces mi mamá y mi papá hablaron conmigo, me dijeron que no fuera, que cuidara mi salud, y yo dije, Diosito, tú me vas a dar los medios, tú vas a ser el que me guíe. Y yo me fui a una casita que tenía abandonada a mi papá en ese momento, que ahora es mi casa, la casa de ustedes. Gracias, para no poner en riesgo a tu familia. Para no poner en riesgo a mi familia, y me bañaba y me cambiaba y me quitaba todos los gérmenes, todo lo que necesitaba, me aseaba bien, dejaba mi uniforme, lo lavaba, lo dejaba secando y me iba a mi casa, ¿sí? Con el riesgo de ser contagiada. Y les voy a decir una cosa, yo nunca tuve COVID. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo nunca tuve COVID, yo nunca tuve problemas.
con la enfermedad, pero me tocó, gracias a Dios, me tocó estar en postración. Fuimos hasta la cárcel a vacunar a todas las personas, que les agradezco mucho que nos hayan abierto las puertas de la institución, porque es algo muy difícil, y nos dejaron entrar. Que al final de cuentas a lo mejor nadie se acuerda de ellos, ¿no? Sí, Como sí. que... Bueno, pero yo sé que ellos sí se acuerdan de mí. Saludos a toda la raza de la escuelita de Goros. ¿Fue aquí en Goros? Mire, yo vacuné en Goros, vacuné en Topolobampo, vacuné en el Penal, anduve por todos los pueblos, fui hasta San Miguel, Ahome. O sea, era un grupo de personas que iban a vacunar a los ejidos. Sí, a mí me tocaba en distintos lugares y yo le llenaba el tanque al carro, me compraba un café y me iba todo el día, todos los días iba y vacunaba a un sector distinto, pero vacuné en todo el municipio. Y fíjate qué disciplina, porque estar, o sea, yendo todos los días a algo. Y sobre todo hacerlo pues por tu voluntad, porque simplemente al último eras estudiante y no tenías una obligación, se puede decir, ¿no? Obligación laboral no, pero a lo mejor moral se puede decir, o sea, pues es por gusto. Sí, siempre. Ahora, qué padre. De ahí también nos comentabas que te metiste de lleno a la cuestión de los centros de rehabilitación, que igual fue uno de los puntos que a lo mejor mucha raza no se acordó. Yo sinceramente anduvimos por ahí con despensas y para ser sincero nunca nos acordamos de pues la racita de la escuelita, del penal y tampoco de los centros de rehabilitación. Bueno, por X cosa, ¿no? Pero platícanos cómo fue esa vivencia, por qué llegaste a un centro de rehabilitación, vaya. Miren, lo que pasa es que hubo una señora que de hecho me regaló un chal que ella trajo de Europa. Llegó la señora llorando conmigo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo escuché que tú eres la doctora que vacuna a los casos especiales. Casos especiales. Sí, y que tú puedes hablar con el señor encargado de las vacunas. Yo le dije, señora, no soy yo. Pero sí soy, a ver, platícame. Y entonces me dijo, mira, lo que pasa es que mi hijo está encerrado en un centro de rehabilitación. Él no puede venir a ser vacunado, ni tampoco han ido a vacunarlo. Entonces yo dije, ¿cómo está pasando esto? ¿Pero dónde es? Y me dijo, no, pues es en tal centro. Ok. Deme el teléfono del director o de algún lugar donde yo me pueda comunicar con ellos y yo con gusto voy y vacuno a su hijo. Entonces voy y hablo yo con el licenciado Arturo y me dice, el problema es que ellos no se apuntan en postración, no nos dicen, oigan, vengan a apoyarnos. Y nosotros no hemos ido porque ellos no se apuntan, pero si tú quieres hacer ese trabajo, adelante. Y ahí va Denise, como siempre, haciendo la labor social. Entonces yo se me hizo fácil. Yo dije, 2 centros de rehabilitación, 50 personas, no es nada. Entonces, dije yo, pues me di a la tarea de averiguar. Me voy a IPAMA, me parece que se llama el Instituto contra las drogas, algo así. Ahorita realmente no lo recuerdo, pero lo voy a averiguar, de eso chicos, porque no recuerdo, no les voy a mentir. Okay. Entonces me voy al instituto y me atiende Pellegrau. Un saludo para el director Pellegrau. En aquel momento era el director. Entonces me dice, bueno, te doy la lista. Y yo dije, ¿la lista? ¿Cómo? ¿La lista? No, ¿cómo les digo que nada más vine por 50? Sí. Entonces me dice, te doy la lista. Y yo, bueno, y me la imprime. Eran 5 hojas. Tenemos 32 centros de rehabilitación aquí en Ahome. En aquel entonces eran 32. Ahorita no sé cuántos serán. Con todo y clínicas que estaban inscritos en el instituto. Entonces empiezo a ver las hojas y me ponen el nombre del director y qué tantas personas estaban internas. Pero eran como 200 por cada centro. Imagínate, payaso. Entonces, ahorita está permitido, creo que 180 usuarios, pero en aquel entonces eran de 200 a 230 internos en cada uno de los 32 centros. Entonces llego con estas cifras y llego viendo al licenciado Arturo, y el licenciado Arturo se me queda viendo como diciendo, ay, Denise. Estabas hablando que